Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gusto en saludarlos y bienvenidos. Pues vamos a continuar con este salmo. Estamos prontos a terminar, si Dios lo quiere, terminamos ya la próxima semana este salmo y creo que hay cosas muy importantes que tenemos que seguir viendo aquí. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en todo. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo, gracias Dios, porque tú nos mantienes en las enseñanzas que nos hacen de provecho, que realmente van y concuerdan mucho con lo que estamos viviendo, con lo que tú estás trabajando. Gracias porque en estos tiempos de confusión, porque en estos tiempos en donde podemos ver muchas malas noticias, tú traes tanto este salmo, Señor, que es maravilloso, como también el poder hablar de cómo servirte mejor en la iglesia a través de los dones que tú traigas, Señor. Gracias. Te queremos pedir que tanto los salmos como la predicación, tú la guíes de principio a fin, que podamos ser muy edificados el día de hoy con lo que tú traigas como enseñanzas a nosotros y sobre todo lo más importante, ayúdanos en nuestra vida, en nuestro transcurso de semana, el poder estar recordando, aplicando. La mejor forma de no olvidar es poder aplicar, Señor, es cumplir con tu palabra y desde luego dependiendo completamente de tu obra que tú hagas en nosotros, porque nada tenemos que gloriarnos. Te queremos pedir por los que no han llegado, Señor, tú apresura sus pasos, se han de venir y permite que los que se han de conectar puedan no tener ningún problema en esa conexión y que todos los de aquí, los miembros, Señor, los que están y no están aquí, podamos ser edificados por tu amor. Gracias. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta parte es una parte muy, muy importante en este salmo, porque nos está hablando de una comparativa en estos 4 versículos que estamos viendo, del versículo 14 al 18, estos 4 o 5 versículos que estamos viendo, del 5 versículos del 14 al 18. Y vamos a leerlos de nuevo, para ver qué es lo que vamos a ver. De hecho, empezamos a ver el primer versículo la semana pasada, pero nos habla lo siguiente. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y sobre los que los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, estos versículos es una comparación impresionante de la vida efímera, de la vida temporal que tenemos nosotros, los humanos, comparándola con la eternidad de Dios y en un aspecto muy importante, en la misericordia. Hablábamos la vez pasada de que Él decía, Él se acuerda de nuestra condición. Qué bendición que el gran Dios, que el Dios Todopoderoso se acuerda y sabe que somos polvo. Y primeramente nos da esa imagen del polvo, que es levantado con una pequeña brizna, pero finalmente el polvo es lo suficientemente ligero, pero también lo suficientemente pesado, lo suficientemente ligero para ser levantado con los problemas, o que se levanta muy fácil por su orgullo, o es lo suficientemente pesado para no sostenerse en el aire, ¿no? Y verdaderamente habíamos hablado que así como Él se acuerda, como Dios se acuerda de que somos polvo, también nosotros debemos de acordarnos de que somos polvo para nunca ensoberbecernos, ¿no? Siempre en una pequeña victoria, en una situación favorable, tendemos a tener esa soberbia. Y a veces es tan imperceptible, pero cuando tú dejas de acudir a la palabra de Dios, habiendo acudido anteriormente, pero a través de un tiempo de bonanza, tú dejas de acudir a la palabra de Dios, ya no lees con el mismo interés, ya no lees con la misma insistencia, entonces, pues ahí hay orgullo, porque entonces estás pensando
que tú puedes resolver tu vida, tu día, con tus recursos. Ajá. Y que entonces ya no hay tiempo para poder estar haciendo lo que Dios te está pidiendo, para poderle tomar tiempo a la palabra de Dios, ¿no? Es algo tan sutil, es de los pecados más sutiles el orgullo. Y a mí me gusta mucho esta parte. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Entonces, es impresionante cómo en estos versículos 15 y 16 se hace aún más palpable de la temporalidad y lo efímero que es nuestra vida, a través de compararnos con una mata del campo. No dice ni siquiera una hierba que está cuidada en un invernadero, una mata del campo, una hierba. Imagínate un diente de león, de esas flores que vemos ahí en la banqueta, que nacen silvestre. De esa manera somos también nosotros comparados, ¿no? Ahora, ¿de quién está teniendo misericordia y cuidado Dios? ¿De quién lo muestra en este salmo? Pues simple y sencillamente de una mata del campo. Dios tiene consideración de mí, que soy una hierba del campo. Esta hierba, como nosotros más bien como esta hierba, un día nacemos y tenemos un tiempo muy limitado de existencia, y no te creas que por ser joven puedes tener toda la vida por delante. Nosotros los adultos decimos muchas veces a los jóvenes, no hombre, tú tienes toda una vida por delante, pero no es cierto. Puede ser que no. Acabamos de escuchar un caso muy triste de una chica que a los 18 años tuvo un final fatal, ¿no? Así que la vida no está comprada. Ajá. Ni la juventud, ni la niñez es un seguro de vida. Así como esta mata, puede ser dos cosas. Una es que pase un viento, que pase alguna situación y se marchita, o pase un machete y la corte, ¿no? Porque es una hierba que no tiene valor en sí. Es importante, viendo este ejemplo, pensar con cordura y con humildad de nosotros, de nuestra situación con Dios, y acordarnos de una manera constante de nuestra fragilidad y nuestra temporalidad. Fíjate, finalmente perecemos, y el tiempo va borrando nuestra huella en esta tierra. Imagínate la imagen de una foto antigua. ¿Tú has visto esas fotos antiguas en donde aparece una familia posando delante del fotos de principios del siglo pasado, o fotos de cuando empezó la fotografía? ¿Te has puesto a pensar en esa multitud de gente que a veces ves en esas fotos, las cuales en la actualidad nadie sabe quiénes son? Ajá. Lo único que se tiene muchas veces de esas personas es su retrato. Algún desconocido de esos que vemos en un retrato color sepia, en algún baúl olvidado o en un mercado de antigüedades. Pensar que una de esas personas en su momento tuvo padres, tuvo hijos, tuvo un círculo al cual influyó y fue influido, tuvo una historia. Ajá. Sin embargo, aún las personas, sus contemporáneos, que pudieron haberlo conocido y darte una referencia acerca de él, también perecieron. Y eso estoy hablando de algo de hace 100 años, 150 años. Para Dios, ¿qué son 100? ¿Qué son 150 años? Son nada. Sin embargo, la huella que nosotros queremos dejar en el mundo se borra fácilmente. El hombre es no solamente efímero, sino también la gran mayoría de los hombres son olvidados en cuanto a su obra y en su huella que dejan aquí en la tierra. Entonces, si esto lo vemos tan claramente, ¿por qué nos afanamos en hacernos un nombre de prestigio?
de todas las actividades que hacemos hoy. Tenemos que hacer actividades. Gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por lo que hacemos, por lo que Dios nos ha permitido hacer más bien. Pero a veces, muchas veces eso nos lleva a excluir y hacer a un lado lo que es verdaderamente importante, lo que sí puede dejar una huella eterna. Los escritos del apóstol Pablo, no tenemos una foto de él. Sin embargo, tenemos una manera de pensar y una gran bendición que Dios trajo a través de la vida del apóstol Pablo y de muchos otros hombres, ¿no? De Dios. Hay un tal Jasón que lo encontramos en el libro de Crónicas, y lo único que sabemos es que Jasón oró a Dios y Dios le contestó. Es un simple detalle que algún día, si nos encontramos en el cielo a Jasón, vamos a decir, tú fuiste Jasón, el de la oración. Jabes, perdón, ¿es Jabes? Jabes de Galat, perdón, Jabes, el de la oración. Gracias, mamá. Y entonces, pero lo que estamos empeñados aquí en dejar en la tierra se va a quedar aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer trabajo, pero ¿por qué invertimos lo más importante de nuestra vida y nuestros años en lo que es heno y hojarasca? Fíjate la proporción que nos dice, es impresionante. El hombre, como la hierba, son sus días. ¿Por qué también nos afanamos en militar de acuerdo a los intereses que tiene el mundo? Y no nos acordamos de que al haber sido redimidos, nuestros nombres están inscritos en los cielos. ¿Sabes qué es impresionante? Cada vez más la gente se olvida de Dios. Y cada vez más la gente no acude al llamado de que tu nombre puede estar inscrito, puede estar grabado en los cielos. Los apóstoles, los discípulos de Jesús estaban muy contentos de todas las maravillas que a través de ellos Dios estaba haciendo. Llegaron muy contentos con Jesús. Y Jesús se regocijó con ellos, sin embargo, también les llevó a enfocar mejor su visión y les dijo en Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sabes? ¿A ti te gustaría que tu nombre estuviese escrito en una placa en tu compañía, en una placa, en un monumento, en una placa, en un letrero de una calle? ¿O te gustaría que tu nombre estuviese escrito con tinta indeleble en los cielos? Lo primero se destruye y se borra, lo segundo no. Dice el apóstol Pablo, nos exhorta, estando él en la cárcel, ¿no? En Efesios 4:2, yo pues preso en el Señor, os ruego que os andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El mismo apóstol Pablo decía, si tú fuiste llamado por el Señor, no te olvides de la vocación. ¿Sabes por qué la persona se deja su vida espiritual? Se olvida de ese llamado de Dios. Se olvida que Dios tiene un propósito para su vida. Y constantemente en nuestra vida estamos teniendo muchos distractores, los cuales nos impiden estar pensando en ese verdadero objetivo que tenemos de vida. Y bien, ya vimos lo pequeñitos y lo efímeros que somos. Ahora los siguientes versículos dicen, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Me gusta mucho todas las comparaciones que David hace en todo este salmo. Se nos ha hablado que la misericordia de Dios, dice, ve la altura de las nubes de los cielos hacia la tierra. Así es la misericordia de Dios. Ve cuánto queda lejos el oriente del occidente. Así es el perdón de Dios. Así aleja de ti tus rebeliones. Ve cómo la actitud de un padre que se compadece de sus hijos. Así también Dios se compadece de los que le temen. Y entonces
Y a mí me encanta todo esto. Dice, te da una medida imposible de medir. Pero con tan solo que te lo imagines tantito, dices que bárbaro. La misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cómo es eso desde la eternidad hasta la eternidad? Qué difícil es poder entender la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil pensar que todo tiene un origen y que ya va a vivir para siempre. Eso a lo mejor no nos cuesta trabajo pensarlo. Pero el pensar de que algo ha existido desde siempre. Es más difícil pensar en una eternidad pasada y poder entender una eternidad pasada que poder entender una eternidad futura en un sentido, ¿no? Pero ¿sabes qué? La misericordia de Dios, aquí nos dice este versículo, abarca las dos eternidades y podríamos pensar que son dos eternidades, ¿no? Y es impresionante ver esto. Fíjate que los... perdón, déjame... Perdón, déjame nada más, volverme a colocar donde tenía. Decía un comentarista, Carlos Spurgeon decía, Dios une nuestra fragilidad, en este versículo, Dios une nuestra fragilidad y temporalidad con su poder y eternidad. ¿A través de qué? A través de su misericordia, que es eterna. Hemos visto muchas veces que la misericordia de Dios es precisamente ese punto de unión que hace posible nuestra relación de nosotros para con Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, nunca podríamos relacionarnos con Él. No hubiera venido Jesús, no hubieran venido con Jesús todas las promesas. Y es impresionante porque al decir que esta misericordia es eterna, en la eternidad anterior Dios nos predestinó y en la eternidad posterior Dios nos glorificará. No lo merecemos, porque es por su misericordia como se muestra en esta forma. Y esto lo dice la palabra, segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué impresionante que Dios haya pensado en nosotros antes de los tiempos de los siglos, en la eternidad pasada. Y segunda de Corintios 4:17 habla de esa eternidad futura. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa gloria que estará en la eternidad futura y que no se acabará. Y que Pablo estaba hablando con los corintios en este versículo, diciéndoles, ánimo, porque las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, aunque no alcanzamos realmente a comprender ni un poquito el alcance de todo este versículo que dice, habla de la misericordia de Dios. Y este atributo constantemente, la misericordia de Dios lo menciona en la palabra. Tenemos el Salmo 136, en donde en sus 26 versículos menciona la misericordia de Dios y que además que es para siempre. Tenemos en el libro más triste de Jeremías, el libro de Lamentaciones, justo en el pináculo de su libro, en la parte central, tenemos todo un monumento a la misericordia de Dios. Es impresionante. Sí, en medio del lamento, Jeremías pudo ver con los ojos de la fe la misericordia de Dios. Es impresionante. Tú puedes ver en tu tribulación el día de hoy la misericordia de Dios. Pues eso es lo que Dios busca. Así que no nos desanimemos. No entendemos y no vamos a poder entender esta magnitud de su misericordia. Sin embargo, como la palabra de Dios constantemente nos recuerda esta misericordia, es importante a nosotros mismos acordarnos de esta misericordia y vivir caminando diariamente acordándonos de esta misericordia. En vez de estar codiciando cosas que no tenemos. Y además, esta misericordia nos permitirá y nos capacitará para también ser misericordiosos con nuestros semejantes. ¿Sí?
Esta misericordia nos lleva a caminar gozosos, nos lleva a caminar agradecidos, pero también nos lleva a caminar considerando a los demás. Acuérdate de la parábola de los dos deudores. El deudor que le debía una fortuna impresionante con su amo y el otro deudor que le debía a ese deudor una cantidad mucho más pequeña. Finalmente el Señor había perdonado a su siervo toda aquella deuda grande y el siervo no pudo perdonar a su consiervo la deuda pequeña. ¿Sabes por qué? ¿Por qué ese mal siervo fue cruel con su consiervo que le debía? Porque se olvidó de la misericordia de Dios. Nosotros vamos con Dios, le pedimos misericordia, salimos con nuestro Señor y a veces nos olvidamos de esa misericordia. Decía, y este Señor le dijo estas palabras a su siervo, dijo, entonces, llamándole, su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? A veces vemos muy grandes las cosas que nuestros semejantes nos hacen. Sin embargo, ponte a pensar todo lo que te ha perdonado el Señor. Y entonces lo que los demás nos hacen tendrá su dimensión correcta. Entonces, se hará posible con el poder de Dios que tú puedas perdonar a quien te ha ofendido. Ahora, también Dios ofrece esta justicia que en otras versiones se habla de la salvación. Fíjate qué hermoso. Dice, sobre los hijos de los hijos. Esta es una promesa hermosa porque te habla de que la misericordia y la justicia de Dios traspasan las generaciones. A mí me impresiona ver todos esos relatos en el libro de Reyes, de Reyes, y después en el libro de Crónicas, en donde se habla de la fidelidad que tuvo Dios para con su pacto con David. David falló, y mucho, pero finalmente él terminó siguiendo los estatutos del Señor, y el Señor nunca olvidó su promesa, y aunque sus descendientes se apartaran completamente de sus caminos, de todas formas Dios dijo, no voy a quitar. Durante 450 años Dios estuvo soportando malos descendientes de David, pero ¿sabes por qué lo hizo? Por amor a David. ¿Ves cómo la misericordia de Dios traspasa generaciones? Sin embargo, es muy importante pensar en una situación. Aunque hemos hablado de la misericordia y esta misericordia es gratuita y esta misericordia no la merecemos nosotros, sin embargo, esta promesa de Dios tiene una cláusula de cumplimiento. Y esta cláusula de cumplimiento también la habla perfectamente este versículo cuando dice, ¿sobre quién va a ser la misericordia de Dios? Sobre los que le temen, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esta es una gran bendición de Dios, su misericordia, y está a la disposición de nosotros, pero nunca va a estar a la disposición de aquel que no tema las palabras de Dios, de aquel que no se acoge a ese gran paraguas, no quiere estar. Entonces esa misericordia no se va a cumplir en su vida. Lo podemos ver claramente, se me hace un ejemplo muy dramático, la vida de Salomón, el mismo hijo directo de David. Podemos ver en Primera de Reyes 3:14 cuando Dios le dijo a Salomón, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. O sea,
Dios le había prometido casa a David, darle una estirpe de reyes, pero esa bendición y esa bonanza iba a depender de que cada uno de sus descendientes tomara, guardara los mandamientos de Dios. Tristemente, Salomón no los guardó. Y unos años después podemos ver en Primera de Reyes 11:11 que dice esto: y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios no pudo ejercer su misericordia, no tuvo y tendió esa promesa, porque esa promesa tiene esa cláusula de cumplimiento. ¿Temes a Dios? ¿Te acuerdas de sus mandamientos? Ahora, los mandamientos, la palabra de Dios no va a venir a ti solamente así, como tú respiras el aire, ¿no? Los mandamientos de Dios, o sea, tú tienes que buscarlos intencionalmente, tú tienes que trabajar para que estos puedan estar en tu mente. Y también, desde luego, pedirle a Dios que llevarlos a la práctica. No hay mejor cosa, no hay cosa, el mejor aprendizaje es cuando tú llevas algo a la práctica. Me pasó cuando tomé un curso de dibujo asistido por computadora, a la semana ya se me había olvidado todo, y no fue sino hasta que empecé a trabajar por necesidad en eso, cuando empecé a realmente aprender el programa, ¿no? De la misma manera pasa con los mandamientos de Dios, ¿no? Y bien, tenemos este último versículo, el 19, que es un versículo con el que cierra esta parte y que es realmente, es un aliento y es un ancla para nuestra alma. Dice el versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Oh, pero qué gran promesa en esto que está diciendo Dios. ¿Sabes qué? Dios, sabemos que Él es el que establece los reinos, el que establece los tiempos. Dios quita reyes y pone reyes, y mantiene y determina los tiempos para cada reino. Él determinó el tiempo de fortaleza de los egipcios, el tiempo de los asirios, el tiempo de los babilónicos, todos los imperios que hemos visto en este mundo. Él establece el tiempo y la duración, quita reyes y pone reyes. Pues, ¿cómo no será firme el trono de aquel que normalmente establece tronos en la tierra, ¿no? Es lo más firme, lo más establecido que pueda existir, pero además no lo establece en cualquier lugar. Hemos visto que también en la historia nos ha hablado de grandes capitales de reinos majestuosos que han sido arrasadas. Sin embargo, este lugar está inaccesible para todos, que es el cielo. Dice, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El reino de Dios es para siempre y está en un lugar que nunca se destruirá. David nos lleva en este versículo a contemplar la excelsa majestad y la soberanía de Dios. ¿Sabes? Es impresionante. Al estar por encima de todos los reinos, quiere decir que no pasa nada en este mundo si no es con la voluntad de Dios. Cada situación que pasa en la historia ha sido perfectamente pesada y diseñada por Dios. Podemos verlos en su palabra, situaciones como la flecha del soldado sirio que penetró, que le tiró una flecha a la aventura y le dio al blanco en el corazón de Acab, ¿no? En el cuerpo de Acab, del malvado de Acab, ¿no? Podemos ver cómo Dios en Jonás preparó una tormenta, preparó un gran pez, preparó una calabacera, preparó un gusano
para tratar de rescatar de la vanidad a su profeta. Podemos ver cómo Dios abrió bocas de leones, cómo cerró bocas de leones. O sea, la boca de los leones hambrientos fue cerrada cuando Daniel estuvo cerca de ellos. La boca de un león fue utilizada cuando el profeta que desobedeció tuvo que ser juzgado por ese león. Y ese león no mató al profeta, ni tampoco le hizo daño al burro que estaba con el profeta. Es impresionante. ¿Te has puesto a pensar en eso? De la misma manera, si Dios ha controlado hasta el mínimo detalle en cada situación de la historia, ¿cómo no controlará hasta el mínimo detalle que pasa en tu vida? Especialmente podemos confiar en esto cuando las cosas no suceden como las habíamos planeado, ¿sabes? Dios te dio ese jefe que tienes. Dios te dio ese papá que tienes, esos padres que tienes. Dios te dio esos hijos que tienes. Dios te dio esa situación económica que tienes, ese problema de salud. Porque todas esas situaciones, sabe Dios, que están hechas para depender de Él y para voltear a ver al autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabes de quién estoy refiriéndome? De Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Me impresiona cómo Dios le da ese título a Jesús, el autor de tu fe. Si no fuera por Jesús, no tuvieras fe. Pero además es el que la nutre y la consuma, la hace realidad. Así que no desanimemos, no nos desalentemos cuando estemos pasando en situaciones fuertes, sino como dice Hebreos 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, o sea, Jesús habla de él, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo peor que podemos hacer en un periodo de prueba es salirnos por la tangente o enojarnos contra Dios. Más bien es una oportunidad para confiar en Él y para esperar ver su fidelidad. Bien, pues terminamos esta parte y yo espero que la próxima semana terminemos el Salmo completo. Gracias. Bien. Meditando un poco en la primera capítulo de Génesis, cuando el espíritu se movía sobre las aguas y empezó a hacerse la creación, nos damos cuenta que la vida está en el Espíritu Santo. Y así como físicamente, cuando Dios formó al hombre, dio soplo de vida y existió, y todas las cosas fueron creadas de la nada, así la nueva creación, a través del sacrificio de Jesús, nos damos cuenta que lo que puede darle vida, ahí está, hay que con corito acompañar. Lo que nos puede dar la vida espiritual realmente es el Espíritu Santo. Por eso es que dice la Escritura que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nosotros, como seguido mencionamos, tenemos que estar preparados espiritualmente, preparado nuestro corazón, para que la palabra pueda tener vida. Las palabras en un corazón endurecido no penetran porque el corazón está endurecido. Pero la Escritura dice que cuando nosotros nos convertimos, Dios nos cambia el corazón, nos da un corazón sensible a la voz y a la voluntad de Dios. Y eso es algo muy importante porque de ahí surge lo que es el impacto de la verdadera vida cristiana. La vez pasada que veíamos este estudio de la resurrección y analizamos un poquito a María Magdalena y cómo mencionamos cómo, cuando se les da esta noticia
realmente quien se queda más tiempo fue María. Y fue María a quien Dios se le reveló ampliamente. Sabemos la historia y después Dios hizo un trabajo en todos, por supuesto. Eso no le quita mérito a los apóstoles, pero nosotros vemos cómo Dios va despertando a las personas, pero insistir un poco más en la búsqueda, insistir un poquito más en tener esa relación con Dios, es lo que nos va a traer beneficio y las grandes respuestas de Dios. Cuando nosotros en la vida nos preocupamos, nos proponemos algo que en verdad deseamos, no descansamos hasta obtenerlo. Quizá podamos obtenerlo, quizá podamos fracasar, pero ponemos toda nuestra mente y nuestra energía en ello. Y nosotros tenemos que pensar que lo más importante es nuestra relación con Dios. Por tanto, es importante que le pidamos a Dios que nos dé ese corazón para buscarle hasta que se revele plenamente en nuestras vidas y el Espíritu Santo pueda hacer viva la palabra de Dios en nosotros. Si no, nuestro corazón, pues nuestro corazón endurecido, solo va a... O sea, las palabras van a estar ahí, pero no van a penetrar porque el corazón está endurecido. ¿Qué produce la sensibilidad en el corazón? Pues meternos o sea, que la palabra de Dios esté en nuestra mente y que la empecemos a aplicar. Lo hemos dicho mucho, yo lo sé. Pero yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de buscar hasta que Dios realmente se revela. Hemos tenido angustias. Todos cuando Dios, por ejemplo, puso las estaciones, sabemos que cada estación trae su situación hermosa, ¿no? La primavera, el sol, después del invierno, pues es hermoso oír los pajaritos, luego viene el verano, refresca todo, las cosechas se dan porque todo se riega después de las lluvias primeras. El otoño trae también sus características donde está la cosecha de los frutos y el invierno, pues es un tiempo más de guardarse por el frío y todo eso, ¿no? Y en esas estaciones, el creyente también tiene etapas en su vida. Entonces hay etapas de avivamiento, hay etapas en las cuales nosotros nos sentimos solos, abandonados, nos sentimos fríos, pero Dios nos dejó recursos muy importantes para ello. ¿Por qué hago este tipo de introducción? Nosotros hemos estado estudiando los dones y sabemos que cuando viene la verdadera conversión, Dios nos da un don o de acuerdo a su voluntad, nos da más dones. Recuerden, el Espíritu repartió como Él quiso. Él sabe, pero como Él quiso, tiene mucho que ver con la disposición de nuestro corazón. Eso es algo muy importante. ¿Qué tanto quieres realmente servir a Dios? ¿Qué tanta gratitud tienes? Entonces, en este estudio de los dones, donde pues estamos haciendo un desglose y estamos profundizando en ello para que nunca más nos quepa duda de cómo son los dones y cuál es el propósito de ellos. Por eso estamos profundizando en ello. Es verdad que Dios nos otorgó, pero tener algo, ese ejemplo que puso Alex de la práctica de su programa, este dibujo, pues es muy ilustrativo porque nosotros podemos tener en la mente muchas cosas, podemos tener mucha teoría de lo que leemos en la palabra, pero no es hasta que empezamos a vivir la palabra cuando empieza a ser una realidad de nosotros. Vivir la palabra significa conformar nuestra vida a ella, tener una relación con Jesús. O sea, cuando Dios habló del matrimonio, acaba diciendo en Efesios 5, así como Cristo amó a la iglesia, amad a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y Él nos dio esa ilustración porque en realidad en el matrimonio no es una relación superficial, sino se convierte todo en una relación íntima. No nada más es una relación física, sino se va a compartir todo, emociones, la vida, los hijos, todo lo que viene se va a compartir en un matrimonio. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, pues Él nos apartó. Sabemos que un día Él a la iglesia la va a desposar como una virgen ataviada. Podríamos decirse que estamos
cada creyente está siendo parte de la iglesia comprometido con Dios. Pero vamos a pasar toda la eternidad con Él. Él un día va a desposar a la iglesia. ¿Y cómo va a ser nuestra relación? Por ejemplo, un noviazgo frío, superficial, lo más probable es que genere un matrimonio de la misma manera. Un noviazgo que aprendan las personas a conocerse, que su relación sea cálida, etcétera, va a ser muy diferente en el matrimonio. Y así es nuestra relación con Jesús. La Biblia está llena de ejemplos de ese tipo, pero en especial porque el punto que quiero yo tocar principalmente es esa relación íntima que nosotros necesitamos tener con Jesús. Necesitamos conocerlo profundamente, necesitamos compartir con Él todas las cosas, necesitamos convivir con Él a través de su palabra, necesitamos poner toda nuestra esperanza en la relación que tenemos con Él. Porque si no hay esa situación vive en nosotros, de una manera u otra nosotros vamos a fracasar en nuestra relación, porque va a ser una relación fría. Ahorita tú sentado aquí, pues puedes estar experimentando muchas cosas, pero quizá podrías preguntarte, ¿cómo es realmente mi relación con Jesús ahorita? O sea, ¿realmente es una relación cálida o es una relación fría? O sea, yo creo que cada uno tiene que evaluar esta situación. Entonces, los dones que Dios repartió y le dio a la iglesia tienen como propósito prestar un servicio a Dios a través de este don y a la iglesia, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esta relación, solo vamos a pasar eso como teoría y de una manera fría, y no va a mover nuestros corazones. La idea, y por lo que yo les aseguro que oro mucho y muchos deben orar por lo mismo, es que cada estudio tenga vida. No depende del predicador, depende de nuestro corazón y de la obra del Espíritu Santo. Nosotros, por ejemplo, vemos, Pablo escribió varias cartas a los Corintios, se perdieron 2, pero la primera y segunda de Corintios, realmente la segunda de Corintios es la tercera después de una segunda carta, que fue una gran exhortación que Pablo les dio. Pero en esta segunda carta de los Corintios tenían fama por ser grandes predicadores, tenían muchas personas famosas, ¿no? Entonces decían, las cartas de Pablo son duras, pero su presencia es vil y menospreciable. Y muchos empezaron a comparar a Pablo con esos grandes predicadores. Pero, ¿qué era lo que tenía Pablo? A lo mejor si ahorita se parara Pablo aquí y empezara a predicar, tú verías que no tenía ese don de predicar como muchos otros quizás lo tenían, pero tenía algo en él, que era profundidad en su relación con Dios, profundidad en la doctrina. Y a lo mejor no era tan elocuente como otros, pero su vida amparaba lo que él decía. Así es esta situación. O sea, quienes nos paramos aquí, es importante que nosotros tengamos esa relación con Dios, que tengamos esa profundidad. Sabemos que todo depende del Espíritu Santo y oramos porque el Espíritu Santo en cada mensaje realmente se manifieste y propicie que nuestros corazones sean movidos a la entrega y a la consagración. Si esta situación no está sucediendo, es que algo malo está pasando, como iglesia o como personas, ¿no? Entonces tú pregúntate, ¿cómo salgo de aquí? Y a lo mejor con esta respuesta que tú te des a ti mismo, vas a entender qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu relación con Dios. Cada predicación, cada estudio, necesita ser movido. Cada estudio necesita ser el Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas y nos mueva, no nada más a una entrega momentánea. Puedes salir de aquí motivado y entras a la vida cotidiana, como dicen, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es un pasaje, obviamente, según de Juan, pero también
tus afanes, tu ansiedad, tus metas, te hacen que te olvides y la palabra de Dios pierde su brillo, pierde su impacto. ¿Cuándo es cuando realmente está impactando la palabra de Dios? Cuando se queda grabada en ti y te lleva a actuar permanentemente, ¿sí? La práctica o la vivencia es lo importante. Entonces, Jesús les decía, yo les he dado testimonio, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si Jesús dijo que él había venido para que tuviéramos vida en abundancia, y no la estamos teniendo ya como creyentes o pseudo creyentes, algo anda mal. Y es ahí donde tenemos que estar revisando nuestra vida. Un avivamiento empieza por que las personas realmente empiecen a vivir de esta manera, en esta relación que mueva sus vidas, que cambie sus metas y cambie muchas cosas. Porque si no se da esto, vamos a pasar como una iglesia X. Nosotros queremos que haya vida en nuestra iglesia, pero la vida empieza por cada uno y por la disposición del corazón que tenga cada uno. A diferencia de los fariseos en su tiempo, los saduceos que enseñaban la palabra de Dios, en el capítulo 7 de Mateo, decía, y Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos conocían la palabra, pero no tenían vida. Ahora en la época de la iglesia, cada creyente tiene esa vida porque Dios le dio el Espíritu Santo al momento de la conversión. Y recuerden que el Espíritu es la garantía o las arras de nuestra herencia de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo que le dio vida al ser humano, el Espíritu Santo que inspiró a los profetas, el Espíritu Santo que resucitó a muertos, etcétera, es el que está en tu corazón si realmente ya eres salvo y eres hijo de Dios. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Le estás dando libertad de actuar o lo tienes ahí encajonado nada más cuando lo necesitas? Si todo lo tienes solo encajonado ahí, solo cuando lo necesitas, realmente no estás viviendo la vida cristiana. Muchas veces Dios en nuestra vida nos hace el favor de vivir en una constante dependencia a Él para que se manifieste el poder de Dios en nuestra vida. Por eso son las pruebas. Todos los creyentes necesitamos pruebas de nuestra vida. Muchas veces tú te sientes suficiente para algo y pasan circunstancias que te quitan tu seguridad, que te quitan tu suficiencia. Y a veces dices, pero si yo todo esto lo planeé bien, si yo hice esto, hice lo otro. Pero ¿sabes por qué a veces Dios hace esto? Porque tu suficiencia para Dios no vale. Hace rato se mencionó la palabra orgullo. Y el orgullo es lo que nos impide depender de Dios. El orgullo es el origen del pecado, la rebelión contra Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos presente en nuestra mente que necesitamos a Dios cada día de nuestras vidas. Que necesitamos que Él viva con poder dentro de nosotros. Si no, todos estos dones que estamos estudiando, ¿qué sentido van a tener? Solo va a ser una teoría. A lo mejor tienes un don, ¿sí? Pero si no lo ejerces. Y sabemos que el don que Dios nos da lo empiezas a ejercer aunque tú todavía no identifiques cuál sea. A veces sí es identificable. Pero Dios nos dio los dones para usarlos para el beneficio de la iglesia. Tampoco, como ya decíamos anterior a estos últimos estudios, que se atravesó la Cena del Señor y la Pascua, ningún don es menor que otro don, porque cada don contribuye a actuar en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es una unidad. Entonces también nosotros muchas veces maliciosamente o por orgullo pensamos que quien tiene cierto don es más importante que el que tiene un don más sencillo o diferente.
y están en un error. Dios en su sabiduría infinita le dio dones a los hombres para que actuaran para el beneficio de la iglesia. Y todos los dones son necesarios. No hay ningún don que sea menor que el otro. Por eso claramente se dice en las Escrituras que la mano no le puede decir al pie no te necesito, etc. El cuerpo es una unidad y la iglesia debe ser una unidad. Por eso en Primera de Juan dice que ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y no son gravosos, pero antes dice que sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor es una evidencia que va a producir la verdadera unidad, que es la unidad indisoluble, y volvemos al punto del matrimonio del inicio. Un matrimonio que no tiene amor va a ser un matrimonio frío, va a ser un matrimonio, va a ser como una unión comercial. Yo te doy, tú me das, ponemos y ya caminamos y ya la hacemos. No, el verdadero matrimonio es que cada uno de los cónyuges dé todo de sí para el otro, sin esperar nada del otro. Fíjense qué importante. Jesús dio su vida y sabía que muchos lo iban a rechazar. Pero el verdadero amor lo da todo sin esperar nada. Porque si tú esperas, entonces ya es un amor humano que es condicional. Te amo si me das esto, te amo si te portas como yo quiero, te amo si, etcétera, etcétera. O sea, si cumples los deseos de mi corazón. Te amo si me mantienes seguro o seguro, etcétera. ¿Cómo es tu amor con Cristo? ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Estás condicionando tu entrega a que Dios cumpla tus deseos? ¿Estás condicionando tu entrega a que Dios tan solo te saque de problemas? Estás en un fracaso. Volvemos a María Magdalena. Ella tenía gratitud. Y tenía tanta gratitud porque estaba consciente de su pecado, de la grandeza de su pecado, que todo lo dio. Para ella no hubo ya doblez. Él vino, la rescató y para ella fue Jesús y nada más. ¿Qué tanto es Jesús para ti? Entonces, vamos a continuar con los dones. Y el don que vamos a iniciar a estudiar hoy es el don de sanidades. En Mateo 8, 16 y 17 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sabemos que Jesús llevó sobre sí nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, y esto habla de la sanidad espiritual primero que nada, pero Jesús también trajo otro tipo de sanidades. Y este don de sanidades, Él lo dio. O sea, si nosotros vemos la vida de Jesús, la Biblia no nos habla nada más de aquella parte donde Jesús se pierde y después se queda ahí en el templo haciéndole preguntas y a los 3 días lo encuentran sus papás desesperados. Ya sabemos la respuesta: ¿por qué me buscas? Tenía que estar en los negocios de mi padre, decía, ¿no? Pero en realidad el ministerio de Jesús empieza cuando Él es bautizado en el Jordán y desciende el Espíritu Santo sobre Él en forma de paloma. Ahí empezó el ministerio. La Biblia no registra ningún milagro en los primeros 30 años de la vida de Jesús. El primer milagro que se registra es las bodas de Canaán. Entonces, así de la misma manera, Dios siempre, muchos de los dones y este de sanidad lo usó con un propósito, de que las personas que el Evangelio pudiera dar testimonio ante ellos a través de hechos sobrenaturales como este,
de que venía de parte de Dios. Por ejemplo, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. O sea, Jesús, como el Hijo de Dios, tenía este don absoluto. Él podía sanar, podía revivir muertos, como el hijo de aquella mujer, ¿no? De aquella viuda, etc. Le dio esta autoridad a los apóstoles. También le dio la autoridad después a los 70. Dice la Escritura en Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde había de ir. O sea, les designó también autoridad. ¿Para qué? Para que sanaran, para que pudiesen echar aún fuera demonios algunos de ellos. También a un puñado de asociados con los apóstoles, como Felipe, el evangelista, ¿se acuerdan ustedes? Dice en Hechos 8:5-7. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Fíjense qué interesante. O sea, este tipo de don de sanidades tenía un propósito. Dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Sí? Entonces, esta capacidad se identificó preponderantemente para que el evangelio fuera recibido, para que las personas pudiesen creer. Obviamente había muchas otras señales. Por ejemplo, Pablo, que no estuvo presente en el ministerio de Jesús, sino él tuvo una relación con Jesús hasta que iba en aquel camino a Damasco. Pablo dice en 2 Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales y prodigios milagrosos. O sea, Pablo tenía eso, recuerden, ¿no? Pedro, Pablo tenían mucho ese propósito. Pero curiosamente, esto ocurría principalmente para que las personas abrieran sus corazones al evangelio. Este don se transformó con el tiempo. Por ejemplo, el versículo que usamos siempre cuando ungimos a una persona de Santiago 5 del 14 al 15, que dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Yo creo que muchos no lo sabemos de memoria, pues porque lo repetimos, lo han escuchado, etcétera, ¿no? Nosotros siempre lo repetimos, ¿por qué? Porque es la promesa y el sustento sobre la cual oramos al Señor. Pero a lo largo de los siglos en las iglesias, la falta de doctrina, la falta de profundidad, han hecho que muchos de estos dones se malinterpreten o se distorsionen. Por eso ahorita nosotros estamos ejemplificando a quiénes tuvieron este don específico y cómo era el propósito, ¿sí? Algunas personas piensan que debería seguir existiendo esto. Por ejemplo, vemos nosotros iglesias que no tienen doctrina, que tratan de hacer eso, imponen las manos y mucha gente aparentemente es sanada y no se dan cuenta que no están siguiendo los principios de Dios y que más bien están entrando a doctrinas de espíritus engañadores que tergiversan la verdad. Cuando nosotros sabemos que este tipo de dones solo se usaron con ese propósito. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si ustedes ven, son muy raras las señales de sanidades que hubo. Una que ahorita me viene a la mente es la de Elías, ¿no? Cuando el hijo de esta tsunamita, ¿no? Lo revive después de que se manda a su siervo y se murió, le dice, oye, yo te pedí hijo, etcétera, ¿no? Y vemos una que otra sanidad, pero no era común. En realidad se empezó a dar esto hasta que Jesús vino, ¿sí? Entonces, no era común y así Dios no lo manifestó en forma común. O sea, después de que terminó el ministerio de los apóstoles, ya Dios dejó de otra manera la forma como debería ser. Por ejemplo, nosotros vemos
que reiterando nada más, ¿no? Quiere acreditar. En Hebreos 2:4 se nos aclara muy bien a los inicios de la iglesia, diciendo, testificando a Dios con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Testificando a Dios con señales y prodigios. ¿Para qué? Junto con ellos, para que el evangelio tuviera entrada y fuera conocido. Entonces, no podemos tratar esto, dejarlo como algo común o que va a suceder. Nosotros vemos más adelante que, por ejemplo, ya pasado este tiempo, vemos cómo en Filipenses 2:27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, Epafrodito, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobremanera. O sea, Epafrodito no se sanó a sí mismo, no le impusieron las manos, sino que él estuvo enfermo y Dios tuvo misericordia. Vemos a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de las frecuentes enfermedades. Primera de Timoteo, o sea, ¿por qué no lo sanaron? ¿No? Por ejemplo, Erasto, segunda de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé enfermo en Mileto. ¿Ven? ¿Por qué no le pusieron las manos? Porque no fueron una norma cotidiana después de eso, sino que ocurrió en el tiempo este tipo de sanidades para que entrara en el Evangelio. Pedro hizo también la resurrección de aquella viuda, y ahí entró el Evangelio, ¿no? Pablo en la isla de esta Patmos, no era Patmos, perdón, donde Malta, empezó a hacer sanidades para que entrara el Evangelio, y muchos creyeron y los ofrecieron ovejas y todo cuando partieron, ¿no? Por ejemplo, el pasaje que le estoy diciendo es Hechos 28:8-9, dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla tenían enfermedades y venían y eran sanados. Ahí Pablo dejó una huella, entró el Evangelio, hubo sanidades, ¿sí? Pero vemos que no era común. Por ejemplo, hubo un cojo de nacimiento en Hechos que dice, Hechos 14:10, y cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces, Pedro no andaba sanando a la gente, pero aquí, en este lugar, estaba llegando y estaba entrando el Evangelio. Luego, por ejemplo, Eneas, en Hechos 9:34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. O sea, esos fueron milagros de Pedro, pero siempre eran lugares donde no había entrado el Evangelio. O sea, son ese tipo de señales y prodigios con los que Dios testificaba. ¿Sí? Y por ejemplo, en Hechos 41, la que les decía de Tabita, y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Sí? Todo esto con el propósito de que creyeran el Evangelio. Entonces nosotros vemos aquí cómo tenía este propósito. Por eso ese don dejó de ser. Ya nada más nos dejó Dios Santiago para que nosotros, a través de una oración en la iglesia, Él respondiera. Pero ya no, nadie tiene el don de llegar y te pongo las manos y ya te sanas. Eso ya se da a un grupo de personas para que nadie se atribuya el milagro a sí mismo, sino que sea la oración de fe la que sane al enfermo, y la oración de fe Dios se la da a uno de los que están orando cuando ocurre el milagro, pero ni siquiera él lo sabe. ¿Por qué? Porque la gloria debe ser para Dios, y ya Dios no quiere que nadie se atribuya esto. Entonces, por eso nosotros vimos esta situación.
Luego viene los milagros. En 1 Corintios 12:10 dice, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Aquí vamos a ver si llegamos a las lenguas, no creo que lleguemos, pero vamos a empezar a hablar de los milagros, ¿sí? Entonces, volvemos al mismo punto. Los milagros fueron dones temporales para hacer proezas con el objetivo de que las personas, así como el don de sanidades, pudiesen tener una apertura al evangelio. Tenía que haber algo sobrenatural. Recuerden que en la vida, todos nosotros vivimos nuestra vida. De alguna manera u otra, todos fuimos creados en una religión. México pues, preponderantemente tiene una religión, pero hay muchas religiones actualmente en el mundo. Hace 30 años ya había más de 10,000 reconocidas. Y nosotros podríamos decir que cada uno tiene su propia religión porque hace lo que bien le parece y conforme a lo que él quiere. Toma lo que le conviene de la religión que esté, desecha lo que no le conviene y nadie la puede cumplir. Conforme cada religión tiene sus normas. Sabemos que la religión verdadera la produce el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo y entra el Espíritu en nosotros, Él empieza a producir la vida de Cristo a través de la religión verdadera. Pero en el mundo había muchas religiones y muchas señales. ¿Cómo vas a saber tú qué diferencia podría haber entre ser de una religión o ser de otra religión? ¿Qué diferencia podría haber? No aparentemente, a menos que interviniese o sucediese algo sobrenatural que diese una evidencia de que estaba en el camino correcto. Nosotros en la actualidad tenemos la palabra de Dios. En aquel entonces, en los primeros días de la iglesia, en los días de la iglesia, no estaba completa la escritura. Tenían los escritos del Antiguo Testamento y luego conforme la iglesia fue teniendo problemas y etcétera, se fueron dando las cartas apostólicas. Cada uno de los 4 evangelistas puso en el evangelio con un enfoque diferente de Jesús, que por cierto, parece que hay, por ahí lo voy a buscar y luego se los recomiendo, parece que hay un libro que conjuga todos los evangelios en un orden y puedes tener una idea más clara. Lo oí el otro día, pero no supe cuál era exactamente. Pero bueno, volviendo aquí al caso, cada evangelio nos muestra un aspecto diferente de Jesús, como sacerdote, como rey, como el Hijo del Hombre y como Dios. Y las cartas apostólicas fueron los problemas que tuvieron la iglesia en sus inicios, que después vinieron a ser para nosotros muy importantes. Entonces nosotros ya tenemos la palabra de Dios, que tiene todo el poder, como hoy se explicó perfectamente en el Salmo, para actuar de sí a favor de nosotros, ¿sí? Y algo muy importante en el caso de Jesús, que fue que obviamente hizo más milagros que nadie nunca en la historia, a tal grado que cambió los tiempos, es que él tenía a través de sus acciones autentificar su ministerio. Entonces nosotros sabemos ya con claridad que a través de los milagros se autentifica el ministerio. Ahora, ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros? A través de esto, la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros podemos ver que Dios hace milagros, pero ya de acuerdo a como Dios nos dejó en su palabra, ¿no? A través de la fe, a través de la oración. Pero en el caso de Cristo era autentificar. Por ejemplo, Jesús hizo su primer milagro en Caná de Galilea, dice en Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Ves? Milagro, fe. Luego dice, en Juan, al final de Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces nosotros ya podemos ver por qué la forma sobrenatural en cómo se conformó la Biblia tiene un propósito.
Las genealogías del Antiguo Testamento tienen un propósito. La historia del pueblo de Israel, que se menciona prácticamente en primera, segunda Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, ¿no? Dios nos ejemplifica aspectos diferentes, pero nos narra más o menos lo mismo para que nos quede clara la actuación de Dios y cómo es el ser humano con Dios. Recuerden que cada uno de nosotros en su naturaleza humana es como Israel, rebelde, contradictora, incrédula, ¿no? ¿Cuándo buscaba Israel, por ejemplo, a Dios? Cuando era quebrantado. ¿Cuándo es cuando más buscamos nosotros a Dios? Cuando estamos pasando por pruebas, estamos en quebrantos. Y aquí Juan, dice con mucha claridad que todo lo que se escribió es para que nosotros creamos. Todo lo que se escribió, pero Juan dice, si yo escribiera no cabrían los libros en el mundo que pudieran contener lo que era Jesús. Él pudo ver ya, cuando estaba escribiendo este evangelio, la infinitud de Dios. Y Dios es un ser infinito. Por tanto, nosotros tenemos que saber que todo lo que Dios hace en nuestra vida debe contribuir, y ese es el milagro de la palabra, debe de contribuir a que nosotros vayamos conociendo más y más de Jesús. Ya muchas veces hemos mencionado de alguna forma que la Biblia tiene un alcance infinito. El cielo pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que quiere decir que es una enseñanza universal que va a regir por toda la eternidad, ¿no? El grado de comprensión de la palabra va de acuerdo al grado de nuestro conocimiento y el crecimiento de nuestra relación con Dios. Entonces ahí vamos a la introducción del estudio. ¿Qué tanto anhelas a Dios? Si Dios se manifiesta y se revela a través de su palabra, porque Jesús es la palabra, quiere decir que si tú la lees superficialmente, tienes un conocimiento superficial de Dios. ¿Cuál sería el mayor milagro para ti? Aparte de lo que tú veas externamente, lo que tú pudieras ver externamente, ¿cuál crees que sería el mayor milagro para ti? La evidencia de la transformación de tu propia vida. ¿Y cómo vas a saber tú, cómo vas a cuantificar tú esa evidencia? ¿Qué tan parecido eres a Jesús? Tan solo Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así hago, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. El día que en tu vida busques la voluntad de Dios, te concentres en eso, automáticamente muchas de las áreas de tu vida que ahorita quizás estás luchando, a lo mejor dices, voy a solucionar todo esto para entregarme. Primero tengo que me pase esto para que entonces me entregue. Te digo una cosa, nunca te vas a entregar, aunque tú tuvieras todo. Es hoy, es ahorita el momento en el que tú tienes que buscar a Dios. ¿Para qué? Él haga ese milagro en tu vida de transformación. ¿Sí? Entonces, en Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí está hablando Pedro, ¿sí? Entonces, reiterando, Jesús hizo señales durante su ministerio de esos 3 años, ¿no? Y dejó a todos a los apóstoles y los contemporáneos como los 70, como personas como Felipe, etcétera, para que hiciesen un trabajo, y Pablo como el abortivo, con el objetivo de que la palabra de Dios entrara. En Lucas 4:36 dice, y todos maravillados hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus y salen? O sea, ese era el impacto en la gente, ¿no? Y luego dice en Lucas 9:1, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Volvemos al punto de las sanidades. Autoridad sobre demonios y sanar. Y no dice la Escritura, por ejemplo, en nosotros,
Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que como hijo de Dios tienes esa autoridad de poder vencer a Satanás, como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra verdadera lucha. Pero en Cristo tenemos esto. Y vemos, por ejemplo, a Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gracia y poder. ¿Crees tú que Esteban era una persona diferente a ti? Era una persona, era un ser humano como nosotros. ¿Cuál fue la diferencia? Que decidió creerle a Dios, que se llenó del Espíritu Santo. Y fue toda la sabiduría que Dios le dio, que en el capítulo 5 de Hechos, o 6, si mal no recuerdo, pudo él darle a todos los que lo reunieron para que diera cuenta de lo que estaba haciendo, les pudo dar un diagnóstico como nación de su problema. Rebeldes, contradictores contra Dios. Y a tal grado les llegó al corazón que crujían contra él sus dientes. Ya sabemos la historia. Acabaron apedreándolo. Pero Esteban, María Magdalena y muchos otros decidieron creerle a Dios. Pablo persiguió a la iglesia. Pero cuando Jesús se le revela, dio un vuelco a su vida. Total. Y así con la pasión con la que él persiguió a la iglesia, con esa pasión él vivió para Cristo. Y renunció a todo por Cristo. Pablo era romano, que era lo más importante en esa época. Era rico, de las principales familias de Tarso. Además era fariseo. Había sido instruido en la ley, en la secta más rigurosa, la de Gamaliel. ¿Y qué dijo Pablo? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tú, para verdaderamente consagrarte, tienes que tener todo por basura para ganar a Cristo. En Hechos 8, del 6 al 7 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Ven? Sanidades, milagros, echados fuera demonios. Y aquí era precisamente donde estaba el poder, en el Espíritu Santo, en seguir la voluntad de Dios, en acoplarse a los tiempos de Dios. El tiempo de la iglesia está desde Pentecostés y estará hasta que el Señor venga y se la lleve al cielo, a las bodas del Cordero. Mientras llegue ese día, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? Es ahí donde cada uno tiene que salir de aquí hoy y evaluar su vida. Si tú sientes que tu corazón está frío, ahora sabes por qué. Te falta intimidad con Jesús. Y la intimidad con Jesús solo la vas a lograr a través del medio que Él dejó, que es su palabra. Si la palabra la sientes fría, la sientes sosa, quiere decir que tu corazón está endurecido. Recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Es viva. Y si no está haciendo la palabra viva para ti, para tu vida, es que tu corazón está endurecido.
es que quizá todavía no empieces esta relación. Recuerdan que la primera intención en un ser humano siempre entra la inteligencia humana. Dios nos dio una inteligencia a todos. Los proverbios claramente nos dicen que la verdadera inteligencia es buscar a Dios, es el temor al Señor, etc. Esa es la verdadera sabiduría, ¿no? Apartarse de mala inteligencia, dicen los proverbios. Pero siempre nosotros, toda enseñanza bíblica, la recibimos en forma intelectual. ¿Cuándo empezamos a entenderla en forma espiritual? Cuando la creemos y la obedecemos. ¿Y cómo la vas a creer y la vas a obedecer si no estás creyendo que Jesús es el que le da vida a la palabra? Porque Jesús es la palabra. Juan capítulo 1 te dice, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es la palabra. En estas líneas se revela Jesucristo. No basta con leer un ratito para cumplir. Necesitas leer hasta encontrarlo. Ese fue un caso parecido al de María Magdalena. Ella no tenía la palabra en ese entonces, pero sí conoció a Jesús. Sí apropió el perdón. Sí se arrepintió. Sí pudo aquilatar lo que Jesús había hecho por ella. A veces no aprecias la salvación en tu vida porque no aquilatas de lo que Dios te libró o no lo has entendido. Jesús dijo que Él no había venido a salvar a justos, sino a pecadores. Lo cual quiere decir que nadie que se crea justo, que se crea bueno, que por sí mismo se crea un buen creyente, va a poder acceder a las verdades de Dios. Tenemos que reconocer nuestra imposibilidad espiritual. Tenemos que derribar fundamentos aún cristianos que tienes equivocados. Nosotros venimos de una iglesia con muchos fundamentos equivocados y muchos todavía rigen nuestra mente y no los queremos dejar o no nos damos cuenta que ahí los traemos. Cuando vino el terremoto del 85, en ese entonces yo tenía más de 30 edificios en administración. Muchos de ellos se afectaron y muchos se cayeron. Algunos de ellos se cayeron. Pero cuando yo acompañé a revisar todos los edificios, a los ingenieros, a los peritos y todo eso, edificios que no se cayeron, decían ellos, pues lo puedes reconstruir, lo puedes hacer, o lo puedes tirar y construir uno nuevo. Me llamó la atención especial de un caso en el que los dueños decidieron reconstruirlo, o sea, volverle a poner sus refuerzos y columnas. Bueno, no sabían lo que iba a suceder, pero a final de cuentas invirtieron el valor del edificio o un poco más de ello en la reconstrucción. Si hubieran tirado ese edificio y se quedaron con un edificio viejo, con distribución vieja, con baños viejos, etc. Si hubieran ellos decidido tirar el edificio y volver a levantar, les hubiera salido probablemente más económico, porque al final de cuentas lo vendieron en ese valor. El valor que le metieron para reconstruirlo fue el valor en que lo vendieron. Imagínense ustedes. Por lo cual, no es negocio sobre un fundamento viejo, sobre el viejo hombre, edificar tu vida cristiana. Necesitas romper todos los viejos fundamentos de tu vida, tu cristianismo, que crees que es el que puede regir tu vida, para que Dios te pueda mostrar la verdadera vida, lo que es el verdadero cristianismo. Está en su palabra. Yo le doy gracias a Dios porque yo me convertí leyendo la Biblia y para mí fue la Biblia el parámetro de mi vida y fue una de las cosas que nos salvó de muchas cosas y por eso estamos hoy aquí. Yo aprendí a ver a Jesús en la Biblia, a través de la Biblia.
y lo sigo haciendo así, lo sigo buscando. Y mi petición a ustedes es, hagan a un lado todas las ideas que tienen para que puedan entrar Dios en sus vidas y mostrarles su verdadera vida, porque si no sus pensamientos nos van a estorbar. Eso pasó con los fariseos. Tenían ellos su propia idea de lo que era la vida ante Dios. ¿Y cuál fue la característica de todos ellos? Rechazaron a Jesús. A lo mejor tú estás aferrado a tus normas cristianas tuyas o de tu religión, ahí las traes, y eso te impide ver a Jesús. Búscalo en la Biblia. Haz a un lado todo lo que tienes preconcebido de tu cristianismo y dile, Dios, muéstrame, háblame a través de tu palabra. Entonces, vas a poder apreciar o ver y determinar el don que Dios te dio para que tú puedas glorificarlo con él. El don o los dones. Eso lo hace el Espíritu Santo, o lo hizo según su voluntad. Él sabe cómo a quién administra. Así como en la vida cristiana, Él sabe a quién le da unas cosas y otras. Y ya dijimos, el que tiene el valor es Jesús. Los dones no nos hacen superiores unos a otros. El que tiene el valor es Jesús. Y con el don que Dios te da, tú lo vas a glorificar. Pero no es una teoría, no es un don muerto, es un don vivo y tú le tienes que dar vida a través del Espíritu. Ya lo traes, ahora tienes que ejercitarlo. Pero no lo vas a poder ejercitar si no vives esa vida que Dios quiere que vivas. Vamos a dejarle aquí por hoy. Vamos a dar gracias. Padre Santo, cuánto te queremos alabar y te queremos bendecir, Señor, por las enseñanzas de este día, tanto del Salmo como de este estudio de los dones espirituales. Gracias, Padre, por haber traído esta enseñanza, viendo esa necesidad de conocer profundamente cómo son los dones y cómo tú puedes glorificarte en ellos a través de lo que ya nos has otorgado. Y queremos, Padre, anhelamos que tú gobiernes nuestros corazones, que tú gobiernes nuestros pensamientos. Te pedimos que nos satures de tu palabra, que tu palabra sea el mayor valor en nosotros y que nos demos el tiempo y la preparación espiritual para acudir cada día a ella. Sabemos, Padre, que hay muchos distractores en este mundo, en esta vida, que nos pueden extraviar del objetivo principal. Pero, Padre, si tú diste a tu Hijo por nosotros, en un sentido lo diste todo, lo menos que podemos hacer es darlo todo por ti. Así que no permitas que nos confundamos, que nos extraviemos y que te condicionemos en cómo debe ser la vida cristiana. Señor, te pedimos que tú produzcas en nosotros esa vida y que nos quede claro que eres tú, Señor, y no nosotros, quien va a glorificarse a través de nosotros si disponemos nuestro corazón, si lo preparamos para que la palabra haya cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Haz esto en toda la iglesia, Señor. Sabemos que muchos no pudieron asistir. Te rogamos mucho por la salud de Patti, Señor. Ella iba a venir hoy, pero pues no pudo, se sintió mal. Te rogamos por la salud de Margarita también, que tú igual la sanes. Y Señor, pues por la salud de todos. Y sabemos, Padre, que el número de la iglesia, de los que estamos aquí, que pertenecemos a tu iglesia verdadera, tú lo tienes, tú sabes quién es, pero te rogamos, Padre, que todos aquí podamos participar y llegar a ser parte de esta iglesia, que tú nos concedas que todos aquí lleguemos a ser salvos, Padre. Además te pedimos que tú traigas a más personas que quieran vivir para ti, que quieran darlo todo por ti, Señor. Y sabemos que también para eso nos estás preparando como creyentes. Porque ¿qué ejemplo daríamos si vienen nuevas personas y vivimos en nuestros propios conceptos y los echamos a perder, Señor, o los extraviamos? No permitas que pase eso. Sigue preparándonos, Padre, para que puedan ver la vida de Cristo en un lugar como este. Señor, te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.